palabra pueda entrar en nuestras vidas. Dice así, 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Me está siguiendo? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, dice, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, literalmente el hermano de Jesús. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24. Y glorificaban a Dios, dice, en mí. Amén. Padre, bendice tu palabra, mi Dios. Te pedimos que nos hables a nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, limpia mis labios, que el mensaje que va a salir, mi Dios, pueda tocar el corazón de tus ovejas, y que, Señor, podamos fortalecernos, confortarnos, animarnos y de igual manera ser confrontados con nuestra vida diaria, la manera como nos conducimos. Al final, que la gloria sea solo tuya, mi Dios, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse, hermano. Tu mejor sermón. Tu mejor sermón. Una de las situaciones más difíciles que nos acontece, o nos toca vivir a nosotros como creyentes, es el ataque a veces continuo que sufrimos de parte de las personas que estamos a nuestro alrededor. El ataque, hermanos, a veces no viene de manera grosera, no viene de manera brusca, no viene de manera pesada, pero viene con, diga conmigo, cuestionamientos. Cuestionan muchas cosas. Hacen preguntas. Quieren cuestionar o quieren meter dudas acerca de la fe que nosotros predicamos. Pero usted ni yo, hermanos, no somos los primeros, no vamos a ser los últimos. De hecho, el apóstol Pablo era lo que estaba pasando en este momento. Pablo estaba siendo atacado por los falsos maestros que se habían introducido en las iglesias de Galacia, ya lo hemos estudiado. Y Pablo de manera firme estaba defendiendo la fe que él predicaba. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para defendernos nuestra fe? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para hacer valer nuestras convicciones? ¿O de qué manera nosotros podemos predicar? Pues, como le decía en el mensaje, en el título, ¿cómo podemos predicar el mejor sermón a las personas que de alguna manera nos cuestionan? Primeramente, hermanos, debemos de predicar poniendo a Cristo en el centro. Poniendo a Cristo en el centro. Es lo primero, hermano. Vea por favor en el versículo número 1, y no le digo, hermano, que vaya y que pelee, no le estoy mandando a pelear, pero sí le estoy animando a que cuando amerite, a que cuando el Espíritu lo guíe,
a abrir sus labios para defender sus convicciones o predicar la palabra, que lo haga. Ve el versículo número 11, dice, mas os hago saber. ¿A quienes les está hablando el apóstol Pablo? Le está hablando a las personas que están cuestionándole. Le habla a las personas que están atacándole. Le habla a las personas que están tratando de ensuciar, en este caso, su nombre, que están cuestionando su apostolado. Entonces Pablo firmemente le dice, ok, mas os hago saber, ¿verdad? Hermanos, que el evangelio anunciado por mí, es decir, que el evangelio que yo les predico, dice, no es según hombres. Nosotros, hermanos, para presentar defensa de nuestra fe y para predicar nuestra fe, hermanos, no debemos de hacerlo basado en argumentos humanos. Hermano, es meterse en un problema de lleva y trae. Es una situación, hermano, de meterse en un tira y en un encoge. Es, hermano, la de no terminar. Y especialmente cuando nos ponemos, diga conmigo, debatir. Cuando nos ponemos a debatir con argumentos humanos, ideas humanas, ideas de hombre que no están fundamentadas, ¿dónde? En la palabra del Señor. Y Pablo les está diciendo, señores, lo que yo predico, lo que yo les anuncio, no es según hombre. Yo no lo recibí, les dice, ¿de qué? De hombres. Vea por favor el versículo número 12. No es según hombre, dice, ¿por qué? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿De qué manera debemos presentar el mensaje de salvación, hermanos? Poniendo a Cristo en el centro. Usted ha visto este día, hermanos, la fecha, no vamos a entrar en detalle, pero la fecha de este día ha dado ocasión a una sinfín de ¿qué? De celebraciones, ¿verdad? Exacto. Y no vale la pena, hermanos, entrar en detalles, no vale la pena atacar, no vale la pena mencionar nombres. Pero nosotros nos enfocamos en ¿qué? Nos enfocamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo. Eso es todo. El mensaje que predicamos, hermano, no radica en qué mejor iglesia es, cuál es la mejor iglesia, cuál iglesia tiene la verdad, cuál iglesia es más antigua, cuál iglesia tiene más seguidores, cuál iglesia es la verdadera. No, hermano, nada de eso. El mensaje que predicamos se centra en ¿qué? En la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es todo. Y como así, pastor, sencillo, hermano, es algo tan sencillo. Es como que usted y yo no podíamos cancelar la deuda. No podíamos. Usted y yo por nuestras propias obras, usted y yo por nuestras buenas obras no podíamos liquidar. Diga conmigo, liquidar. No podíamos liquidar la deuda, el saldo pendiente. Y entonces, ¿qué pasó? Cristo vino y pagó por nosotros la deuda. Entonces no debemos nada. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿en qué radica nuestro mensaje? Le dije, poniendo a Jesús como el centro de todo. Solo Jesús salva. Amén. Solo Jesús salva. Ahora, no solo basta, hermanos, para ir avanzando con poner a Cristo en el centro. El mejor mensaje, gracias hermana Zenia, el mejor mensaje que predicamos también viene, no, óigalo bien, no de lo que nosotros decimos, viene de lo que hacemos. Sencillo. Vea por favor y baje al versículo número 13. El mejor mensaje no es lo que decimos, sino es lo que hacemos. ¿Por qué dice? Ya habéis oído.
acerca de mi conducta en otro tiempo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. El mejor mensaje predicado es el mensaje que se practica. Así de sencillo. Es el mensaje que se predica, hermano, que se practica. Es el mensaje que se lleva ¿a dónde? A la práctica. Ve el versículo número 13 de nuevo, dice, ya habéis oído acerca de mi conducta, dice, en otro tiempo. Le voy a preguntar algo, hermano, ¿cómo era nuestra conducta antes? Porque le voy a decir algo, óigame. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debe haber un marcado cambio en lo que éramos antes y lo que somos ahora. Sencillo, hermano. Sencillo. Se lo voy a repetir. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, debe de haber una marcada diferencia entre lo que fuimos y lo que somos. Sencillo. ¿Por qué muchas veces hay personas que no escuchan lo que les decimos? Porque nuestras acciones no respaldan nuestras palabras. Sencillo, hermano. Sigue siendo la misma respondona. Sigue siendo la misma respondona que no se somete. Sigue siendo la misma persona. Sigue siendo el mismo gruñón. Sigue siendo el mismo ogro. Hasta con H. No es horror, no es error, es horror ortográfico. Pero sigue siendo el mismo ogro. Irresponsable. Sigue siendo o seguimos siendo las mismas personas. Y en el seminario de teología, uno de los maestros me enseñaba un pensamiento, dice, tan duro hablan tus hechos que no puedo oír tus palabras. Tan duro hablan tus acciones, tan duro hablan tus hechos. Tan duro habla tu comportamiento, tan duro habla tu testimonio, que me es imposible, no puedo oír tus palabras. Porque eso que está diciendo el apóstol Pablo, no siempre y no en todos, pero en algunos casos, lo que está diciendo Pablo en el versículo 13, dista de la realidad de nuestras vidas. Dice, porque ya habéis oído, dice, ¿acerca de qué? Acerca de mi conducta en otro tiempo. El problema no es lo que fuimos, hermanos. El problema no es lo que fuimos. Si ¿quién no tiene de qué avergonzarse del pasado? ¿Quién? ¿Quién? Si, hermano, tuvimos todo tipo de vicios, tuvimos todo tipo de mañas. Amén. Tuvimos todo tipo de situaciones. Oiga, tuvimos. Ahora, ¿cuál es el problema? Seguir teniéndolas. Hermano, que le van a venir a reprochar. Primero, ya fue perdonado. Segundo, fue en ignorancia porque no conocía al Señor. Tercero, tal vez no fue en ignorancia porque ya conocía al Señor, pero fue en una franca y abierta rebeldía. No se quería someter a lo que Dios demanda. Quiso hacerlo a su manera. Quiso hacerlo como usted pensaba. Transgredió, desobedeció. Se fue contra la voluntad de Dios. Ahora, no lo dudo que sufrió las consecuencias. ¿Sí, amén? Ahora, vea qué interesante.
Dice Pablo en el 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. ¿Y qué hacía Pablo, hermanos? Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, dice, y la asolaba. Y eso me encanta, hermano, porque miren, no hay pecado tan grande que Dios no perdone. No hay vida que esté tan echada a perder que Dios no pueda restaurarla. No hay pozo, no hay corazón duro, no hay vida más perdida. No hay situación que los hombres digan no se puede, que Dios pueda hacerlo de nuevo. Dice ahí que Pablo perseguía, pero no solo perseguía. Lea bien. No solo perseguía. ¿Cómo perseguía? Perseguía, dice, sobremanera a la iglesia de Dios. Y no solo la perseguía, sino que también la asolaba. Hermano, ¿qué más vida perdida que esta? ¿Qué más vida perdida de esta? Asolaba, hermano, que no quería que quedara nada. No quería que quedara nada. Pablo quería, en otras palabras, que la iglesia del Señor desapareciese, borrarla del mapa. Y su celo judío, y ya lo va a ver más abajo, por la religión que sus padres le habían enseñado, porque ese es el problema. Muchas veces las personas ni siquiera son celosas con Dios, son celosas con las tradiciones que heredaron de los papás. ¿Me está siguiendo? No son celosas de Dios, porque si fuesen celosas de Dios, y esto es la diferencia entre nosotros y las demás religiones, si fuesen celosos con Dios, sus vidas mostraran el fruto de haber nacido de nuevo y estar arrepentidos. Pero son celosos de sus tradiciones, son celosos de lo que sus papás les heredaron, pero siguen llevando el mismo estilo de vida que siempre han llevado. ¿Me sigue? Ahora, no hay vida, le dije, que sea tan perdida que Dios no pueda darle una nueva oportunidad. Y dice que Pablo perseguía a la iglesia en sobremanera, que la asolaba, quería destruirla, quería que desapareciese. Versículo 14. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo, es lo que le estoy mencionando, mucho más celoso de ¿qué? ¿De las tradiciones de los padres o de del Dios vivo y verdadero? De las tradiciones de los padres, es decir, de las tradiciones que los padres les habían enseñado de generación en generación. Ahora, ojo acá, en el versículo número 15. Pero dice, cuando agradó a Dios. Hermano, y yo sé que muchos están orando por familiares. ¿Sí, amén? Hay un tiempo. Cuando es un adverbio de tiempo. Hay un tiempo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Orando, intercediendo. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Perseverando. Dice, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios sabía que era el momento, dice, y oiga bien, que ya Pablo estaba apartado desde el vientre de su madre, al igual que usted y al igual que nosotros. Es que ya estamos apartados, hermano.
Y dice, cuando ya estábamos apartados desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia, versículo 16. Aquí vamos a lo mismo, revelar a su Hijo ¿en qué? En mí. Ahora, ojo acá, hermanos que están orando por familiares, ¿cuál debe de ser la oración? Que el Espíritu Santo les revele a las personas por quienes están orando, que les revele la verdad, que les revele el velo, que se los quite. Hermano, usted no tiene que orar para que se cambie de iglesia. Usted no tiene que orar, hermano, para que se cambie de religión. Usted no tiene que orar, hermano, por otra cosa más que ¿por qué? Para que el velo sea quitado y Cristo, a través del Espíritu Santo, les revele la verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Eso es todo. Que les revele. ¿Y qué es revelar, hermano? Es dar a conocer. Que Dios les dé a conocer que el camino verdadero se llama Jesucristo. Mire, hermano, usted ve la historia. Yo no sé cuántos han oído o han escuchado hablar acerca de Martín Lutero. Martín Lutero. Y Martín Lutero era una persona, era hijo de un prominente hombre de negocios, alguien que hacía negocios, y se dio cuenta que entre los mismos negociantes, ¿así es la palabra? ¿Negociantes? ¿Sí, amén? Había disputas legales. Entre los mismos bizneros, pues. Entre los mismos que hacían tranza. Había problemas legales. No, pues sí, me bajo al nivel que todos podamos entender, para no hablar en términos profundos. Y entonces dijo, oh, aquí hay futuro, dijo. Porque había pleitos comerciales, había pleitos de negocios. Y dijo, aquí hay futuro, voy a poner a mi hijo para que estudie leyes. Y teniendo un abogado en la casa, dijo, va a haber futuro. ¿Por qué? Porque el abogado va a resolver esas disputas, esos pleitos legales. Y dicho y hecho, a Martín Lutero, lo mandan a estudiar derecho. Y Martín Lutero, obedeciendo a su papá para no llevarle la contraria, se gradúa de abogado y hasta saca un doctorado. Pero ¿por qué tenemos que orar? Le dije. Para que Dios revele la verdad en quienes estamos orando. Amén. Y Martín Lutero, en uno de sus viajes que va a visitar a su papá, queda en medio del bosque, en medio de una gran tormenta. Tanto que él cree que se va a morir. De la gran tormenta, los truenos, la lluvia, la tempestad. Y entonces dice, si me sacas de esta, si encuentro el camino de salida del bosque, me hago monje. Me hago cura. Y Martín sale del bosque. Se quita la tormenta. Y deja la profesión de abogado y se mete a un monasterio de San Agustín. El papá enojadísimo. No solo porque ya no iba a tener el abogado, sino porque ya no iba a tener descendencia. Porque usted sabe, él como monje iba a ser, ¿qué? ¿Iba a ser qué? Voto de castidad. No iba a tener descendencia. Oiga, revelación. Revelación. Diga conmigo revelación. Porque hay veces, hermano, y no sé si le ha pasado, estamos hablando en el caso de una persona que no conoce a Cristo, pero también está el caso de los creyentes. Hay personas, hermano, que se les reprende, hay personas que se les dice, hay personas que se les disciplina, hay personas que se les vive diciendo lo mismo y no hacen caso. Incurren diariamente en la misma falta. ¿Conoce a alguien? Varios. Menos el pastor. Muchos.
Y parecía, hermano, que le estamos diciendo no lo haga y como que es el niño, lo hace. No vayas y va. No le hables, no te conviene. Allá está escondida o escondido. No te conviene, más sale con el tipo o la tipa. ¿Qué hablan? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? Revelación, hermano. Porque mire, entramos en un constante pleito, estamos en una constante desarmonía, puchando, diciendo, amargándonos, insistiendo. ¿Y hace caso la persona? No hace caso. Insiste y vuelve a insistir y vuelve a cometer la misma falta. Si el Señor no le revela que hay una área en su vida que necesita entregarle al Señor para cambiarla, hermano, no va a pasar nada. Mire, eso es como que estamos en el culto y ponemos rótulos: no teléfonos, no celulares, apaguen los celulares, no texté, no aquí, hermano, y no le entra. No le entra. Más lo pone. No lo entra. Y yo le aseguro, vamos a dejar los celulares en la entrada y mete un celular de contrabando. Aunque sea chiquitito. Y si no, pone el reloj de teléfono. Si el Señor no le revela que lo que está haciendo es una práctica que no le agrada, no hay manera, hermano. Y entonces Martín Lutero, volviendo a la historia, se hace monje. Pero en su concepción del mundo y en su teología, él se siente indigno. Él quiere agradar a Dios y no encuentra la manera como. Y se flagela, se golpea, se martiriza, duerme afuera del monasterio en el frío, tratando de agradar a Dios. Y es imposible, hermano. No lo logra, se siente indigno. Las confesiones con los curas duran minutos. Y el hermano en las confesiones pasaba horas confesándose con su superior, porque en su mente no quería que quedara ni un pecado sin confesar para no condenarse. ¿Me sigue? Y entonces se flagelaba, se golpeaba, dormía afuera, no comía, ayunaba por días. Y nada. Revelación, amén. Pero un día, diga conmigo un día, leyendo la Escritura, llega al libro de Romanos y encuentra un versículo, hermano. Un solo versículo que inicia, hermano, un movimiento que a nosotros le llaman protestantismo, porque dice que protestamos, y si es cierto, protestamos contra todas las injusticias, etcétera, etcétera, que estaban ocurriendo. Un solo versículo y le cambia. Dios le revela que el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero entiende que nuestra deuda está cancelada en Cristo Jesús. Martín Lutero entiende que la salvación es por la fe en Jesús y su obra redentora en la cruz. Y entonces entiende también, oiga esto, que como ya no estamos preocupados por el futuro, podemos ocuparnos en el presente de amar y servirle al prójimo, que es la manifestación más clara de que somos salvos. ¿Qué le parece? ¿Qué le dije? Revelación. ¿Qué fue lo que movió a Pablo a ser de un perseguidor que de sobremanera, alguien que de sobremanera perseguía y asolaba a la iglesia, a ser un predicador del evangelio que él perseguía? ¿Qué fue lo que lo hizo? La revelación. ¿Quiere salida para sus problemas? ¿Dónde la va a encontrar? Revelación.
Deje de andar buscando que le profeticen. Haragán. Y lo digo a los que nos están viendo en las cámaras. No sea haragán, cómodo, flojo, espiritualmente hablando. Anda buscando experiencias. Anda buscando que otro le venga a decir lo que usted tiene que hacer cuando usted sabe lo que tiene que hacer, porque tiene el Espíritu Santo que le dice. Revelación. Aquí está, hermano. Revelación. Si nos aplicáramos a la palabra de Dios como nos aplicamos a las redes, Dios nos revelara su voluntad. En lugar de estar ahí acongojado, triste, melancólico, ay, qué Navidad, que otro año ya se ha ido y que no sé qué. Hermano, tuviera revelación de Dios. Y entonces, ¿qué dice en la palabra? ¿Qué dice? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, hermano, la revelación es personal. Deje de andar pretendiendo revelarle a otro. Busque revelación para usted. Revelar en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No fue a preguntarle a nadie, simplemente dejó que el Señor Jesucristo le revelara. Ahora, oiga esto. El mejor mensaje que predicamos es lo que nosotros hacemos también después de ser salvos. El mejor mensaje que predicamos es lo que nosotros hacemos después de ser salvos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Oiga lo que hace Pablo. Pablo, después de ser salvo, trata de reparar todo el mal que él había hecho. Pablo trata de reparar todo el mal que él había hecho. Vea por favor el versículo número 17. Dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que, ¿qué dice? Fui a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco. Le voy a preguntar, ¿qué tiene que ver Damasco con Pablo? ¿Alguien recuerda que ha leído el libro de los Hechos? Cuando Pablo se convierte, cuando Pablo se cae del animal donde iba montado, ¿hacia dónde iba? Hacia Damasco. ¿Y a qué iba? Exacto, Pablo iba para Damasco, ¿sí? Con cartas del Sanedrín, con cartas de las autoridades judías que le permitían sacar a los cristianos de las sinagogas, sacar a los cristianos de donde estuvieran reunidos y llevarlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para matarlos. Entonces, cuando Pablo se convierte, en lugar de ir a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Primeramente va ¿a dónde? A Damasco. Arabia, Damasco. ¿A qué? A tratar de arreglar las cosas malas que él había hecho. Le voy a preguntar, ¿ya reflexionamos sobre qué cosas de cosas malas que hicimos hemos tratado de arreglar? Dice en los 12 pasos de Neuróticos Anónimos, en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, dice que nosotros debemos de ir a las personas y pedir perdón hasta donde se pueda. Y Pablo va a Damasco a tratar de ¿qué? Pablo va a Damasco a tratar de corregir las cosas malas que él había hecho. Iba a pedir perdón, iba a restituir. Vale la pena, hermano. Es parte del mensaje que predicamos, pedir perdón por los errores que cometimos en el pasado. Ahora, ¿qué más hace Pablo? Pablo regresa a Jerusalén, ¿para qué? Para enfrentar su pasado. Pablo regresa a Jerusalén para enfrentar su pasado. Vea por favor el versículo 18. Después dice, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí, dice, con él 15 días. ¿A dónde había vivido Pablo, hermanos?
¿A dónde había vivido? En Jerusalén. Sí, su lugar de residencia, digamos. Había vivido en Jerusalén. ¿Y qué pretendía hacer en su viaje a Jerusalén? Quería enfrentar su pasado. Iba a hablar con Pedro, pero iba a enfrentar su pasado. ¿A dónde estaba el Sanedrín? En Jerusalén, en el templo. ¿Iba a regresar dónde? A Jerusalén. A ver a las personas que le habían dado las mismas cartas. ¿Para qué? Para ir a Damasco a seguir la iglesia. Pablo regresa para ver a las personas con las que antes estaba del mismo bando, pero que ahora estaban en bandos contrarios, porque ahora era cristiano. Pablo regresa a enfrentar su pasado. Le pregunto esta noche, hermano, ¿qué áreas de su vida, especialmente de su pasado, no quiere confrontar? Personas que le dañaron y no quiere perdonar, hermano. No quiere perdonar. Resentimientos, enojos, odios, abusos. No quiere perdonar. No quiere confrontar su pasado. Seguimos que negando, evadiendo. Y Pablo regresa a Jerusalén ¿a qué? A confrontar su pasado. ¿Qué más hace Pablo? Pablo regresa a Tarso, ¿para qué? Para predicarle a su familia. Siga leyendo, en el 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que escribo dice, he aquí delante de Dios que no miento. Ya había ido a Damasco a tratar de enmendar sus errores cometidos. Ya había ido a Jerusalén, ¿a qué? A confrontar su pasado. Y termina yendo ¿dónde? Termina yendo a Tarso, ¿sí? Que es su ciudad natal. ¿Dónde está Tarso? Ahí donde dice en el 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. ¿Y por qué va ahí, hermanos? Porque ahí están su familia. Regresa a Tarso, que es donde él había crecido. Ayúdeme, ¿qué lugares emblemáticos hay donde crecimos? Nuestros amigos de infancia, nuestros amigos de niñez, nuestros compañeros de estudio, nuestros familiares. ¿Sí, amén? ¿Y a qué regresa Pablo? Regresa a testificarles a todas las personas que habían crecido con él desde su infancia. ¿Sí, amén? Basta echar una mirada y pensar en todas las personas que tenemos conocidos desde nuestra niñez. Porque alguien dirá, no, es que no me quieren hacer caso en mi trabajo, no me paran bola con lo que les predico, es que no me escuchan. Sí, pero ¿y toda la gente con la que crecimos? Si hay manera de comunicarnos. ¿Vale la pena alguien que conocimos de niño y encontramos en las redes? ¿Valdría la pena? Mandarle y decir, mira, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Deberías de reconocer a Jesús como tu Salvador. Valdría la pena. Ahora vea y con esto termino. Va luego a Tarso a confrontar a sus familiares y ve, hermano, oiga, el mejor mensaje. Versículo 22. Y qué bonito cuando la reputación nos precede, hermanos. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. ¿Por qué? ¿A dónde habían dado? Habían dado en Damasco, habían dado en Jerusalén, habían dado en Siria, Cilicia, Tarso, pero no habían dado en Judea. ¿Pero qué pasaba?
no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pero el 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. No es necesario, hermano, ser un reconocido pastor. No es necesario ser un influencer. ¿Sabe qué es un influencer? Una persona que tiene miles de seguidores en las redes. Un influencer. Alguien que pone los videos y se hacen virales. ¿Sí? Alguien que pone algo en las redes y tiene 10,000 likes. Nosotros publicamos algo y cuando se puede y le gustó y sale usted en la foto y le gusta la foto, porque no es solo que sale en la foto, que le guste la foto, porque salió su mejor perfil, 20 likes. 20 likes y 8 compartidos. Yo, vaya, gloria al Señor, digo. Me va a poner una nariz de payaso para salir y que le den más like. Y usted ve los influencers, ponen algo, hermano, 10,000 likes. Ponen un zapato que se va a casar, 10,000 likes. Y si usted está en la jugada, sabe de lo que estoy hablando. Una pastora pone un zapato ahí que se va a casar como que es la Cenicienta, 8,000 likes. 5,000 comentarios. Ay, me invita, pastora. Increíble. Esos son influencers. Ahora, no es necesario ser influencer, hermano. Pablo no era conocido de vista, pero su reputación le precedía. ¿Y qué decían? No, hombre, decían, aquel que en otro tiempo iba a la barra con nosotros. Aquella que iba toda chulunca a los bailes, el alma en la fiesta que perreaba. En otro tiempo. Estaba Pachito el Río. En otro tiempo. Ahora predica a Cristo. Ahora predica a Cristo. Y sabe que es lo más lindo, que Dios dice en el 24, y glorificaban a Dios en mí. ¿Quiere que la gente glorifique a Dios en su vida? Lo único que tiene que hacer es cuidar lo que hacemos, cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestro comportamiento. Porque el mejor mensaje no es el que se predica, es el que se practica. Y en Cristo tenemos el poder para hacerlo. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria al Señor. Nos vamos a poner de pie. Gloria a Cristo. Nos vamos a poner de pie. Vamos a cerrar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque a través de ella podemos ser confrontados. A través de ella, Señor, podemos vernos como en un espejo que refleja las áreas de nuestra vida que no están acorde a lo que esperas de nosotros. A través de tu palabra, mi Dios, podemos ser confrontados. A través de tu palabra, mi Dios, tú nos das la guía para evaluarnos internamente.
para saber, Señor, qué es lo que demandas de nosotros y qué es lo que estamos haciendo. A través de tu palabra nos enseña, Señor, lo necesario para hacer los ajustes personales, de tal manera, mi Dios, que tú te glorifiques en nosotros como te glorificabas en el apóstol Pablo. Que sea una realidad en nuestras vidas esas palabras, aquel que en otro tiempo, aquel